Ya está en directo. Cuando comiencen a hablar, puedes ya darle un paso. Okay. ¿Puedo dejar mi computadora? El buen diálogo es aquel que agota el tema sin agotar sus interlocutores. La Politique, en calidad de revista de opinión política, busca forjar el criterio de sus lectores y alimentar su conocimiento lejos de las barreras ideológicas. Es por esto que en colaboración del Club de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco se ha decidido organizar un debate con el fin de crear y generar un espacio en el cual se pueda hablar de temas de política abierta y respetuosamente. Muy buenas noches, distinguido público. Mi nombre es Micaela Mendoza y como miembro activo del Club de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco de Quito, es un placer para mí poder acompañarles durante esta velada en calidad de moderadora. A continuación, es un placer para mí presentarles a los diferentes ponentes que van a participar durante esta noche. En primer lugar, Carlos Vélez, como invitado especial de la Universidad de las Américas. En segundo lugar, Cristian Ceballos, en calidad de representante del Club de Naciones Unidas de la Universidad Central del Ecuador. Nicole Insuasti, en calidad de representante del Club de ONU Oratoria y Debate de la Universidad de las Américas, y Andrés Lozano, en calidad de representante del Club de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco de Quito. Con esto, damos iniciado el debate, el cual se titula Lazo versus Moreno, perspectivas de la segunda vuelta. Bienvenidos. Antes de proceder, me gustaría explicarles una vez más la metodología. Tienen, en primer lugar, 2 minutos para dar una ponencia con argumentos iniciales. Luego de esto, se abre el bloque económico, en donde tienen 3 minutos, 2 de los cuales son argumentos y 1 preguntas. Luego de esto se abre el bloque social, de los cuales tienen 3 minutos, correspondientes 2 argumentos y 1 a preguntas. Y el último bloque, de igual manera, son 2 minutos de cierre. Con esto damos iniciado el debate. Bienvenidos todos. Quiero comenzar agradeciéndole a la Universidad San Francisco de Quito y a la revista de opinión política, La Politique, por la invitación. Creo que el espacio de opinión es el lugar en donde nace la democracia. Y partiendo desde este espacio de opinión, yo quiero comentarles que luchar porque paso a paso se vaya construyendo una democracia más representativa, una democracia que los jóvenes vuelvan a esta cancha de la democracia, que las personas no tengan miedo de manejar su opinión, que los medios de comunicación puedan volver a ser esa herramienta de manejo de la información. Es por eso que yo considero que necesitamos un cambio. Este cambio tiene que ser radical en el modo en el que la participación de los ciudadanos vuelva a oírse. No podemos hablar de una democracia limitada al control estatal. Si bien es cierto, tenemos que considerar a la democracia como un conjunto de derechos, deberes y obligaciones, tanto para los gobernantes como para los gobernados, quiero yo invitarles a que entremos en conocimiento
de cuáles son nuestras obligaciones como pueblo perteneciente a una democracia, para así nosotros también ser entes que la fortalezcan. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Se ha dado ya la interpretación aquí del sentido y el concepto ideal de la democracia. Qué gran satisfacción se debe conocer aquí cuál es el sentido real de la democracia, que es la garantía de dar al pueblo de seguir defendiendo sus ideales y de seguir respetando su voto. Para adecuar en sí a la historia, la democracia reciente en el Ecuador tiene apenas 37 años. Desde 1979 a 2016, pero solamente en los últimos 10 años se ha logrado estabilidad política, económica y cohesión social. Entre 1996 y 2016 tuvimos 10 presidentes, casi un presidente por año, resultado de un sistema político destrozado por la partidocracia y sus líderes, muchos de los cuales se presentan hoy como candidatos de supuesta renovación. Los dueños del país, como se apodaban, fueron responsables de la mayor crisis política y económica de la historia reciente del país. Impulsaron una política sucia, violenta, de empujones, impuestas a peleas a puño limpio, de amenazas con pistola en mano. La generación de la democracia creció, viéndolos gritar, insultar y golpearse. Los vimos de la democracia, tenemos sentidos y escenas criminales como desenlace de una disputa política por el mantenimiento del poder. Pero no solo fue así. Ahora, con la democracia y con la representación de la revolución ciudadana, tenemos, y así lo hemos hecho, cumplir nuestra palabra y el pueblo confía entre nosotros. Cambiar es necesario. No cambiar para mal, siempre para bien. Y la evolución es necesaria en toda democracia, en todo país. No nos podemos enfrescar en los errores del pasado para evitar cambiar el futuro. Yo les digo hoy, cuando los dueños del país, como nos dijeron, dominaban este país, apenas era un niño. No tenía más de 8, 9 años, incluso menos. Es entonces que les pregunto, ¿por qué me tienen que venir a hablar del pasado y todo lo mal que se hizo para evitarme exigir un mejor futuro? Tenemos que ser la generación que cambie, que busque una evolución al futuro, que no se quede ni en todo lo malo que se hizo en el pasado, ni se enfrasque en buscar que todo está bien ahora. Necesitamos encontrar un equilibrio donde se tome lo mejor de estos 10 años, pero que se pongan instrumentos, pongan señales democráticas como la alternabilidad, la separación de instituciones. Que el Ecuador vuelva a ser una república. Han sido 10 años donde el correísmo ha destruido todos los sistemas democráticos que teníamos en este país. Yo les invito a pensar en qué país del mundo el fiscal general de la nación va a la sabatina y se ríe con el presidente. En qué país del mundo los delegados del Consejo Electoral son amigos personales y ex asesores del Poder Ejecutivo. ¿En qué país del mundo, yo les pregunto, las presidentas del Ejecutivo se califican a sí mismas como sumisas? Ecuador no todo lo hizo mal en 10 años, pero es necesario cambiar y ver a futuro, buscar alternabilidad, buscar un proyecto que una lo que desunió 10 años de correísmo, lo que desunió 10 años de insultos, 10 años de dividirnos entre pobres y ricos, entre pelucones y pueblos. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que tenemos que exigir. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas noches con todas las personas que en este momento nos están viendo. La verdad es que para mí es un verdadero orgullo el estar esta noche en este debate tan prestigioso. Pienso que como jóvenes debemos empoderarnos de estos espacios de diálogo y de opinión,
sobre todo cuando tratamos temas tan importantes y relevantes como lo es la campaña electoral y como es la decisión que nosotros vamos a tomar este 2 de abril sobre qué persona va a ocupar la curul presidencial durante los próximos 4 años. La verdad es que hay que barajar las propuestas tanto del candidato de oposición como del candidato oficialista. Y una vez visualizado desde mi óptica, las propuestas realizadas por Lenín Moreno son mucho más coherentes, son mucho más realistas, nos favorecen a nosotros como ecuatorianos. Hemos visto cómo durante estos 10 años hemos labrado grandes cosas. Hemos avanzado en materia de educación, en materia de salud, en materia económica y en materia comercial. Muchas veces nosotros no visualizamos la inversión que se ha hecho en grandes obras, como por ejemplo las hidroeléctricas. Pensamos que existe sobreprecio o que en realidad no nos van a favorecer, pero no visualizamos el ahorro de millones de dólares que vamos a tener en un futuro. La verdad es que tenemos que ser muy meticulosos y razonar cuál va a ser nuestro voto este 2 de abril. Nosotros debemos tratar de ser mucho más partícipes en el tema de la vida política del país. No debemos permitir que candidatos de oposición que ahora nos hablan de microempleo, que ahora nos hablan de que tenemos que ayudar al país en el ámbito económico, pretendan ayudar al país, pero en realidad evaden impuestos, en realidad no están preocupados con el futuro de nuestro país. Por esa razón nosotros no podemos permitir una desestabilización tanto en el ámbito social, en el ámbito económico como en el ámbito político. Debemos continuar con esta reivindicación de derechos, debemos continuar con esta revolución ciudadana. Con esto damos por terminado los 2 minutos por cada ponente de introducción e invitamos a Carlos que empiece con el bloque económico. Tiene 3 minutos, 2 de los cuales son argumentos y los siguientes son preguntas. Para hablar de la economía del Ecuador, lamentablemente voy a tener que utilizar esa frase, esa palabra, ese delito, del cual ya estamos hartos de escuchar, la corrupción. Si bien es cierto, muchos miles y millones de dólares han sido invertidos, pero el sobreprecio, las coimas, los contratos a dedo, sí le afectan a la economía del Ecuador. El presidente Correa dijo que una coima no afecta a la economía del Ecuador, pero permítanme les digo, si es que yo hago que mi amigo gane un proceso de contratación pública después de haberme ayudado con unos cuantos dolaritos, por supuesto que estoy afectando a la economía, porque las empresas que están proponiendo mejores opciones para la construcción, que están proponiendo precios reales para la construcción, no tienen posibilidad alguna de ganar esos concursos gracias a las mencionadas coimas. La economía del Ecuador no puede seguir en este proceso de endeudamiento tras endeudamiento. Y yo conversaba con algunos maestros de mi universidad y les decía, hace más o menos un mes, el Estado ecuatoriano solicitó $1.000 millones a la China. Y a nosotros no nos subió un centavo los jugos, la leche, el pan. La economía debe sincerarse y por eso necesitamos un cambio. No podemos endeudarnos terriblemente y no afrontar la realidad que representa ese endeudamiento. Muchas gracias. A continuación, los demás ponentes tienen derecho a hacerles las preguntas a Carlos durante 1 minuto. Distinguido panelista, la verdad es que quisiera que me informe hasta qué punto estos casos de corrupción que supuestamente se han perpetrado dentro del presente régimen, como el caso de Odebrecht, han perjudicado al país, tomando en consideración que la evasión de impuestos realizados por múltiples multimillonarios del país, entre los que se podría mencionar, por ejemplo, a Guillermo Lasso con sus múltiples empresas offshore en distintos paraísos fiscales, ha existido mayor cantidad de dinero fuera del país que las que se ha visto perjudicada por estos supuestos casos de corrupción. ¿Cómo pudiera realizar un contraste respecto a este tema? Permítame responderle a eso simplemente diciendo
que Guillermo Lasso no controla la justicia ecuatoriana. Y aún así, sin controlar la justicia ecuatoriana como sí lo hace el presidente Rafael Correa, Guillermo Lasso camina libre, hace política libre y no está en la cárcel. Asimismo, el presidente Correa, que tiene esa injerencia tan fuerte en la justicia ecuatoriana, por artimañas o por desconocimiento del portugués y otro grupo de excusas, no nos permiten conocer los hechos reales de los grandes niveles de corrupción. Entonces, por supuesto que yo estoy en desacuerdo con esas aseveraciones. Si Guillermo Lasso hubiera cometido evasión fiscal, ¿usted no cree que todo esos personal del SRI le hubieran saltado al cuello? Por supuesto que lo hubieran hecho. Gracias. A continuación, damos paso a Nicole Insuasti para que pueda dar su ponencia de 2 minutos. Buenas noches nuevamente con todos, para las personas que se están adecuando al... ¿Se ve ahí? Están transmitiendo en vivo. Buenas noches. Rescatar varios puntos importantes en cuanto a la corrupción, para hacer información a los panelistas de oposición. La corrupción es algo inalienable que existe en la política, por ende, ninguna institución o ninguna, en este caso, institución del gobierno puede estar a lo que reafirmó el panelista. Sí, es el Ecuador el país que está realizando todo eso, particularmente el primer punto, y a nivel de todo el mundo, ningún país no sufre de corrupción. Por otro lado, en temas de economía, dar varias diferencias de cómo se vive una visión socialista a una visión neoliberal. Las decisiones a favor del ser humano, en este caso de economía, de una visión socialista, es una decisión a favor del ser humano por sobre el capital, y una visión neoliberal, decisiones a favor de grupos económicos por sobre el humano. La visión socialista invierte en obra pública como el mejor ahorro, y la visión neoliberal protege el capital. La visión socialista, mercado regulado y desconcentrado, y la visión neoliberal da prioridad al libre mercado. La visión socialista, con menor dependencia de exportación de materia prima, industrialización selectiva con tecnología de punta, en nacional, priorizando la producción nacional. La visión neoliberal, importador indiscriminado de bienes que se producen en el país o sean innecesarios. Varias aclaraciones en cuanto al determinado candidato Lasso es en cuanto a la relación de los 14 impuestos, cómo piensa crear empleo, particularmente como la fuente que desestabiliza a la economía del Ecuador. Gracias. A continuación, damos paso al 1 minuto de preguntas, el cual puede ser hecho por cualquiera de los ponentes y respondido por la anterior oradora. Estimada compañera, mi pregunta básicamente es, ¿acaso usted está justificando la corrupción por ser un mal de muchos? No se dice de eso que es consuelo de bobos. Perdón. Estimado y distinguido panelista, se le informa más a nivel de las teorías clásicas que existen bajo la política y cómo un hombre, por el mismo hecho de ser un ser político, un hombre político, lleva a paso a tener la corrupción dentro de un sistema. No se justifica la corrupción, pero es un fenómeno que existe en la política. No justifica tampoco que dentro del gobierno, del gobierno actual no haya existido o no la corrupción. Por otro lado, lamentablemente no va a hacer uso del término que realizó el distinguido panelista, pero sí defiende, y el punto focal que es la economía, de cómo
específicamente en cuanto a las propuestas que han sido examinadas por los panelistas aquí en pro de Lenny Moreno, cómo se pretende con la derogación de impuestos crear empleo y también específicamente con el tema posterior, las denuncias de Odebrecht. Aquí parecemos que hablamos de dos países distintos. Por un lado, el gobierno nos quiere venir a hacer creer que vivimos en el país de la miel y la canela, de que todos los niños comen bien, que todos los niños duermen bajo un techo. Por el otro lado, tenemos a la realidad que nos vemos contrastada día a día. Una economía cada día más en declive, desempleo campante, cada día más de empresas cerradas. Eso es a la realidad que nos enfrentamos. No ese país de sueños, no ese país de dulces que nos quieren venir a hacer creer aquí. Ahora volvamos y retomemos el tema económico. Aquí nos vinieron y nos hablaron con todo el respeto que se merecen, pero nos leyeron 2 minutos de afirmaciones vacuas, de afirmaciones sin sentido, de qué es el socialismo, qué es el neoliberalismo, que como le llaman ellos. Pero yo quiero aterrizar esto a lo que nosotros vivimos, a lo que yo vivo, a lo que usted, persona que me está viendo en este momento desde su hogar, está viviendo cada día. ¿Por qué no vemos cómo la deuda pasó del 2007 de 8.000 millones de dólares ahora al 2017 con 40.000 millones de dólares? ¿Quién cree que va a pagar la deuda? Usted, sus hijos. Lo que estamos jugándonos el 2 de abril no es mi futuro, no es su futuro, es el futuro de las generaciones, es el futuro del país que está por venir, el futuro del país que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Y qué país queremos? ¿Un país con Lenin Moreno? ¿Que nos sigan prohibiendo libertades económicas, libertades comerciales? Creo que hace falta decirles a los señores del gobierno que mientras más suben impuestos, más baja la recaudación, que entre más limitan el comercio, más desempleo hay, que entre más deuda tienen, en algún momento nos va a tocar pagarla. Y eso es uno de los temas principales que le va a tocar afrontar al siguiente gobierno. La deuda no es dinero gratis, la deuda no son regalos de los chinos para el desarrollo. Las deudas con China en especial son deudas con el chulco que le tocará pagar a usted y a sus hijos. A continuación, damos paso a la parte de preguntas. Estimado panelista, permiso de breve preámbulo, breve preámbulo. Listo, tomando en cuenta que la tasa de desempleo del Ecuador es una de las más bajas que existe a nivel de América Latina y el Caribe, tomando en cuenta que la celebración que dio hacia la sala de cómo vive, que no es su preocupación, yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce o ha trabajado con los niños indígenas que ahora tienen capacidad y tienen el derecho de poder acceder a una educación gratuita que antes no podía ser pagada por sus padres? Por otro punto, el tema de recaudación, el tema de los impuestos son dados para que exista una equidad y una, se puede decir, garantía igualitaria de distribución de servicios y bienes. ¿Cuál es su punto específicamente de la tasa de desempleo que ha bajado a diferencia de varios países a nivel de América Latina? Aquí nos toca comenzar aterrizando varias preguntas que creo que estuvieron mezcladas en uno. Primero, refirámonos al tema de los niños indígenas. Sí, los niños indígenas, que algunos no van a la escuela porque la escuelita del milenio le queda 1 hora de camino. Pero sí, son los niños, son los hijos de los dirigentes indígenas que los apedrean en las calles, de que les botan bombas Molotov. Sí, esos niños cuyos padres han sido maltratados por 10 años de correísmo, que no respeta a las minorías, que no respeta el derecho de las culturas ancestrales. Ahora, pasemos al tema de los impuestos brevemente por el tiempo. Sí, los impuestos son dados para construcción de obra pública, pero lastimosamente a muchísimos economistas socialistas se les olvidó decirnos que los impuestos tienen crecimiento marginal, que mientras yo más aumento los impuestos, la recaudación no va a seguir creciendo de esa forma. Va a llegar un punto que cuando yo subo impuestos, la recaudación baje, como ya pasó con el IVA del 14%, y ahora el desempleo. Esa es una forma de cómo manejó las instituciones Correa. Sí, el desempleo está entre el 4 y el 5%, pero el subempleo está en más o menos del 45%.
dándonos más de la mitad de la población ecuatoriana que vive con menos de un sueldo básico. A ese es el país que yo me refiero. Agradecemos a Andrés por su ponencia e invitamos al podio a Cristian. Bueno, muchas gracias. La verdad es que por parte de los panelistas de la oposición hemos oído bastante retórica, bastante teoría, pero para hablar de economía necesitamos cifras, porque si no, no nos vamos a entender dentro de esta ronda. Hay que tomar en consideración que la política económica que está planteada en la actualidad por Lenín Moreno es una política muy parecida a la que se ha venido manejando durante estos 10 años por el régimen de Rafael Correa. Una economía que se ha manejado de una manera adecuada, tomando en consideración grandes desclives a nivel mundial como la crisis económica o también la catástrofe que sufrimos lastimosamente en Manabí. Hay que tomar en consideración que organismos internacionales como el Banco Mundial han sabido manifestar que el Ecuador entre el 2006 y el 2014 tuvo un incremento del Producto Interno Bruto en el 4,3%, algo que no se ha visto en otro país en América Latina, tomando en consideración que el índice general es de 2,9%. De igual manera, hemos erradicado ciertas formas fundamentales en el ámbito laboral, como es la precarización del trabajo. ¿Cómo era posible que antes permitamos la tercerización o el trabajo por horas y no garantizar a las personas derechos sustanciales como la seguridad social? En la actualidad contamos con un salario básico muy importante en la región latinoamericana. Correa recibió hace 10 años aproximadamente un salario básico de $160. En la actualidad está en $375, tomando en consideración las múltiples ventajas y las remuneraciones adicionales. De igual manera hay que tomar en consideración, como ya lo mencionó mi compañera, que la tasa de desempleo del Ecuador es una de las más bajas en América Latina, apenas del 5,4%, a diferencia de gobiernos en los cuales ha existido la injerencia de la ultraderecha, como en el caso de Argentina o en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, cerca del 11,3% de desempleo. ¿Acaso nosotros queremos llegar con el supuesto 1.000.000 de empleos a esto? Pienso que nosotros debemos ser un poco más meticulosos en el tema económico y tratar de tomar en consideración las cifras que organismos internacionales nos permiten percatar de cómo se ha venido manejando la economía dentro de nuestro país. Damos paso al minuto de preguntas. Aquí otra vez se nos viene y se nos habla el país de las mieles y de los dulces. Ecuador no es ni de cerca el país de América Latina que más creció. El país de América Latina que más, los dos países de América Latina que más crecieron tienen nombre y apellido. Chile y Perú, que irónicamente son los países con economías más libres. Y le digo, Chile, en el caso peruano, el crecimiento de su economía superó el promedio del 7% anual, sin el boom petrolero que vivió la época de Rafael Correa. Y nuestro crecimiento vemos que comenzó a decaer muchísimo cuando el gobierno central deja de recibir cuantiosos ingresos justamente del petróleo. Entonces, está muchísimo más relacionado este crecimiento a un crecimiento en sí del Estado que un desarrollo de la economía. Mañana, ecuatorianos, cuando volvamos, y si volvemos a cometer el error de elegir a Lazo, nos vamos a dar cuenta que somos tan pobres como lo fuimos en 2007 y que no lo hemos dejado de ser. Solamente hemos camuflado esta pobreza y esta desesperación con deuda y un boom petrolero que jamás vamos a volver a tener y hemos desaprovechado totalmente. ¿Usted qué responde a esto? Bueno, básicamente hay que tomar en consideración que en ningún momento he manifestado que el Ecuador es el país que más ha crecido en América Latina. Solo di ciertos puntos de referencia tomando en consideración que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas en América Latina, que sí es real. Hay que tomar en consideración que si bien se ha mencionado aquí, por ejemplo, a la nación peruana, que es un vivo ejemplo en la actualidad, hay que tomar en consideración que el crecimiento económico que ha tenido esta nación fue a costa de ¿qué? A costa de únicamente concentrar la riqueza en un sector, a costa de no invertir a favor de las personas y de los sectores más necesitados. Eso es lo que la Revolución Ciudadana ha logrado hacer en el Ecuador. En el Ecuador, el quintil más pobre en la actualidad tiene el doble del salario básico per cápita, algo que no se había visto antes en gobiernos. Por lo tanto, hay que tomar en consideración ese tipo de contrastes. Y por último, hemos visto la catástrofe en Perú, que por la inversión que no ha realizado su gobierno, ha causado malestar y grandes estragos, algo que no se ha visto dentro de nuestro país, como por ejemplo el sistema de inundaciones Bulu Bulu.
A continuación damos paso al último bloque, que es el bloque social. Para hablar en este bloque social me quiero referir nada más y nada menos que a la sociedad ecuatoriana. Una sociedad que si no le hubieran cortado las uñas, ya hubiera sacado las garras para luchar por la libertad de expresión. Lamentablemente, las herramientas y el hiperpresidencialismo, las herramientas para someter a la libertad de expresión, han sido tales que la sociedad ecuatoriana ha vuelto a esa etapa de letargo, como decía Eugenio Espejo en el tiempo de la colonia, a ese letargo que le hace falta, en verdad, una revolución para librarnos de estos revolucionarios que vinieron disfrazados de ovejas y de borregos y luego sí sacaron las garras. Cuando controlaron todos los poderes del Estado, ahí sí se les acabó la libertad de expresión a la oposición. Mantuvieron esos medios incautados, han mantenido esos medios incautados tantos años para una propaganda gratuita pagada por nosotros que pagamos los impuestos. Entonces, en verdad, lo que la sociedad ecuatoriana necesita es reconstruirse, que se le devuelva sus libertades, que se le permita volver a participar en los diferentes espacios de libertad de expresión, que vuelvan los derechos al pueblo. Y por eso es que necesitamos un cambio positivo. Por eso es que yo invito a la gente a votar por Guillermo Lasso, porque yo considero que a diferencia del continuismo y de eso sí una partidocracia, porque si es un partido que controla el gobierno y el poder ya 10 años y quieren seguir 4 años más, eso es una partidocracia. Por eso les invito a votar por el cambio. Gracias. A continuación damos paso al minuto de preguntas. Una pregunta. ¿Puede ser dividido el tiempo o solo un ponente puede hacer la pregunta? Solo ponente. Bueno, muchas gracias. En base a las aseveraciones que ha realizado el distinguido panelista de la oposición, hay que tomar en consideración que bajo ningún concepto creo que sea una partidocracia, es un proceso revolucionario. Al ser un proceso necesitamos un cambio poco a poco, no podemos esperar que las cosas estén de un día para otro. Ahora mi pregunta va de la siguiente forma. Usted, tan distinguido que estudia Derecho, ¿no cree que la libertad de expresión tiene en cierta forma un límite? Pues caso contrario estaríamos cayendo en la difamación. Nada más que un correísta para hablarnos de los límites a la libertad de expresión, señores. Nada más que un correísta. Bueno, sí, es verdad, los derechos tienen límites, pero otra cosa es ponerle cadenas al pueblo, ¿sí? Y si vamos a hablar de que el cambio es un proceso, pues vamos a ver el cambio revolucionario de nuestros vecinos, nuestros compañeros cubanos. Ese es un cambio revolucionario, un proceso de tanto tiempo. O queremos hablar de algo más cercano, el cambio revolucionario de Venezuela. Eso también es un cambio revolucionario que lleva paso. Yo no sé a dónde estamos caminando. Si bien es cierto, hablamos de revolución y cambio, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la miseria? ¿Hacia la pobreza extrema? ¿La hiperinflación? ¿Qué revolución estamos hablando ahí? Por eso les reitero, necesitamos librarnos de esos revolucionarios. Gracias. Nada más acotar que prefiero vestirme de oveja que vestirme de un, se puede decir, de un desestabilizador de la economía y de la garantía de que una persona o de un niño pueda llegar a una educación. Estimados panelistas, específicamente en los temas primarios que hablábamos de la educación, el plan de gobierno de Lenín Moreno habla y de seguir del programa que ya ha existido por parte del sistema de educación superior,
con lo que es continuar con el programa CENESID, garantizando, sí, que haya medidas de emprendimientos a los ecuatorianos, 350 institutos técnicos superiores y específicamente ayudar al sector agrícola, ganadero y más del Ecuador. Específicamente en cuanto a las propuestas que se ha dado por parte de la oposición, a la reforma o al cambio que debería existir al CENESID en el tema de educación, es la pregunta, ¿cómo va a realizar esta reforma, que en este caso tendría que ser una reforma constitucional, si no posee la mayoría de la Asamblea, y cómo pretende garantizar educación a todos cuando antes simplemente se hacía por simples palancas que se pueda llegar a una educación y que ahora por la generación que ahora y de las generaciones pasadas, ahora recién con la Revolución Ciudadana se puede llevar o instaurar a una educación superior. Más de 10.000 millones de niños acceden ahora a una educación, escuelas del milenio, que no son determinadamente a dirigentes indígenas y que particularmente se conoce en dónde están ubicadas esta educación del milenio y cómo están dando apertura a becas y a oportunidades fuera del Ecuador en otras universidades del mundo. En cuanto a medidas de salud, pienso que no es más puntos a tratar que ya los que existen y son vistas a nivel del Ecuador. Muchas gracias y damos paso en este momento al minuto de preguntas. Volvemos a lo que me tocaba repetir lastimosamente durante todo este debate. Al país que nunca existe, que nunca existió y que no va a existir con Rafael Correa ni con Lenín Moreno. Yo le pregunto, usted nos ha hablado de avances cuantitativos en temas de educación. Quiere decir aumento de cupos de universidades, aumento en la matriculación. Pero yo le pregunto aumentos cualitativos. Después de esta revolución educativa y miles de millones de dólares invertidos, ¿por qué el gobierno central no ha permitido que organismos internacionales, como las pruebas PISA, vengan y evalúen? ¿Por qué seguimos teniendo las mismas deficiencias cualitativamente que hace 10 años? Sí, hay más escuelas, pero eso no nos ha permitido tener alumnos más preparados para un mundo globalizado que cada vez exige más de nosotros y que nos estamos quedando atrás. Estimada, específicamente en cuanto a las aseveraciones y tomando el respeto que merece el panelista, el tema de la canela y la miel en el Ecuador, estimado panelista, si tanto necesita, le invito a comer su caramelo, si tanta miel o canela necesita. Para el Ecuador, en el Ecuador se necesita hechos, y los hechos que ya han sido dados por parte de la Revolución Ciudadana, por el tema específicamente de la educación. Eso es lo que se garantiza y eso es lo que se hace con el puntaje que se está dando por la CENESID. No se refiere a que no exista igualdad de oportunidades, pero que sí que exista excelencia hacia los estudiantes y que todos los estudiantes, a diferencia de cómo eran en las generaciones pasadas, puedan acceder a la educación universitaria. Por otro punto, el tema de la globalización es un tema que acontece a todo a nivel mundial y específicamente con el tema de la matriz productiva, el Ecuador perfectamente lo está realizando a nivel de un proceso, como es la garantía que regresará luego al Ecuador. Bueno, muchas gracias. Básicamente, para dar una pequeña aclaración, el distinguido panelista, hay que tomar en consideración que, tal y como usted lo ha mencionado, y parece que le gustan mucho las comparaciones o los símiles, porque no vemos un poco cómo se encuentra en la actualidad Brasil, cómo se encuentra en la actualidad Argentina, ya que mencionaba Cuba o Venezuela. Argentina en la actualidad posee un gobierno que lastimosamente ha aumentado los servicios básicos en gran mayoría, toda la gente está descontenta, no tiene en realidad un sistema de educación adecuado. En Brasil, ¿qué es lo que vemos? Otra vez la precarización laboral, de lo que ya he venido hablando. Ahora, en los temas sociales, y que es algo que hay que tomar muy en cuenta,
hay que tomar en consideración que en el ámbito de educación, específicamente en la educación superior, desde el año 2007 se ha venido invirtiendo cerca de 11.500 millones. Y hemos visto estos avances básicamente con las becas que se ha dado para aquellos estudiantes que van a universidades en el exterior o para posgrados, algo que no existía con anterioridad. Supuestamente el candidato de oposición dice que va a mantener las becas, pero créanme que eso no es cierto. Quizás podemos llegar hasta un sistema de privatización de educación y lastimosamente las personas como yo que estudiamos en universidades públicas nos vamos a ver perjudicados. Por eso no debemos caer en esta falacia. En el sistema de salud hemos visto gran incremento en equipos, en medicamentos y contamos con mayor cantidad de centros de salud, pero de calidad, no como existían anteriormente. Y en la actualidad podemos asistir y nos van a recibir de una manera adecuada, vamos a tener un tratamiento adecuado. Antes la salud únicamente era para las personas que tenían dinero, tal y como ya lo mencionaron, para los pelucones. Disculpa, esta línea de pregunta tal vez no va con tu exposición, pero permíteme hacértela. ¿Por qué no cambiamos la matriz productiva cuando teníamos plata? Otra vez, muchas gracias por tu pregunta. Lastimosamente creo que no has escuchado que este es un proceso y desde el momento en el que llegó Rafael Correa al poder en el 2006 se instauró el Plan del Buen Vivir. En el Plan del Buen Vivir existen varias revoluciones, varias reestructuraciones, revolución ambiental, revolución cultural, revolución educacional y en esa también se encasilla la revolución industrial o el cambio de la matriz productiva. Por lo tanto, se ha venido realizando poco a poco. ¿Qué es lo que se quiere con el gobierno actual de Lenín Moreno? Dejar de exportar únicamente materias primas y poder exportar productos elaborados. ¿Cómo puede ser posible que Ecuador, teniendo el mejor cacao del mundo, exporte únicamente este producto y no podamos exportar chocolate? Eso es lo que se pretende realizar, pero como mencioné, es un proceso. Lastimosamente no podemos creer que de un día a otro vamos a tener un cambio, o Guillermo Lasso va a instaurar 1 millón de empleos de un día a otro. Primero quiero comenzar agradeciendo por la preocupación de mi compañera. No necesito un caramelo, estoy suficientemente bien, no necesito más dulce en este momento. Pero pasemos a los temas que nos corresponden aquí. Primero, hablemos de los procesos. Sí, los procesos qué buenos son. 50 años llevan Cuba en proceso. 12 años se tomó el proceso de Chávez para dejar a Venezuela como un país con la mayor inflación del mundo. Más que Zimbabue, sí. Esos son los procesos socialistas. Ahora volvamos a esto. Aquí nos vinieron a decir, vean cómo están los pobres Brasil, vean cómo está la pobre Argentina. Y sí, tiene razón. Los fregaron. ¿Y saben por qué? Porque estuvieron 10 años de socialismo. Eso fue lo que fregó a Argentina, a Brasil. Sí, más de una década de Lula, de Kirchner. Ellos fueron los que fregaron a estos países. No fue liberalismo. Ni siquiera nos dejaron entrar a los liberales. Los fregaron. Y ahora nos quieren venir y botarnos la pelotita y que nos exploten las manos. Y decir que nosotros la fregamos. No. Fueron 10 años de políticas centralizadoras. 10 años de políticas que cohibieron las libertades. Pero ahora, quiero centrarme nuevamente en un tema que es sumamente importante y que viene de la mano. La corrupción y la institucionalidad de la República. Les quiero comentar una brevísima historia. En el discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos de Norteamérica están invitados los generales y los miembros de la Corte Suprema. Y no, ellos ni siquiera aplauden el discurso, permanecen sentados. En Ecuador es donde el fiscal se va y se siente en las sabatinas a tomar sol como el presidente. En el Ecuador es donde el actual secretario de la presidencia, Omar Simons, fue el ex presidente del Consejo Electoral. Sí, ese es el Ecuador. Y es el mismo Ecuador, donde cuando preguntamos por la lista de Odebrecht, cuando preguntamos por todos los actos de corrupción, el fiscal tiene el más grande descaro de violentar la opinión pública y decir, ¿saben quién es el corruptor? Yo sí sé, es Odebrecht. Eso es lo que causa 10 años de destruir la institucionalidad de la patria. Bueno, muchas gracias por su intervención, panelista. La verdad es que ya nos ha quedado muy claro con su comparación
que es el típico neoliberal que básicamente nos está hablando de la libertad del capital, pero esa libertad del capital ¿a costa de qué? A costa de no invertir en la sociedad, a costa de no invertir en los sectores necesitados. La verdad es que yo quisiera saber si tanto le gusta hablar de corrupción, de Odebrecht, ¿no le parece más descarado que un banquero como Guillermo Lasso, que tuvo mucho que ver en el feriado bancario del 99, aunque diga que no, con el tema de los CDRs en el Banco de Guayaquil, haya causado más miseria en nuestro país con la debacle económica más desastrosa? ¿Qué piensa usted de eso? La verdad es que solamente me voy a referir aquí al tema que se vino y se atacó al candidato de la oposición, que es también el candidato del cambio, porque al argumento de neoliberal y falacia de dominen, como buen debatiente formado que soy en esta casa, en la Universidad de San Francisco, del Club de Debate y Oratoria, simplemente no voy a responder y voy a hacer caso omiso. Veamos y digamos, remontémonos a los primeros años de la Revolución Ciudadana, donde nuestro señor presidente tenía más cabello y menos panza, y nos vino y nos dijo, y creamos comisiones para todo, comisión de la verdad de no sé qué, comisión de la verdad de no sé cuánto, y entre ellos una comisión de la verdad encargada de esclarecer lo del feriado bancario, donde el señor Guillermo Lasso, en ese tiempo todavía presidente del Banco de Guayaquil, va y se presenta, y la comisión correísta, puesta con amigos correístas, le dice, señor Lasso, usted nada tiene que ver, y es más, Correa reconoce que no es el típico banquero y que es hasta un buen tipo. Pero claro, cuando en 2013 comienza su carrera política y Correa ve amenazado su dictadura, digo, su presidencia, ahí sí nos viene y nos dice que Guillermo Lasso es responsable del feriado bancario, cuando hasta antes de esa época nos venía y decía que es un buen tipo. No soy enemigo de individuos ni de clases sociales. Donde está la corrupción, allí está mi enemigo. Juan Montalvo. Con esta frase agradecemos a nuestra distinguida audiencia, la razón principal por la cual se ha organizado este debate, a nuestros excelentes panelistas, representantes de diferentes instituciones, a la revista de opinión La Politique y por supuesto al Club de Debate y Oratoria de la Universidad San Francisco de Quito. Les damos paso en este momento para un minuto de cierre. Quiero terminar mi intervención en la noche de hoy invitándole a los ecuatorianos a que el día 3 de abril recordemos que todavía tenemos patria y que tenemos que ir a trabajar. No importa lo que pase el 2 de abril, nosotros vamos a tener que seguir trabajando y gane quien gane, todos vamos a seguir siendo ecuatorianos. Entonces, más allá de las luchas políticas que son parte de una democracia y hay que vivirlas, los invito a seguir siendo ecuatorianos y el 3 de abril a estar más unidos a pesar de lo que haya pasado. Así ustedes sean correístas y les toque no celebrar tanto la victoria de Guillermo Lasso, no importa, todos somos hermanos y vamos a tener que seguir construyendo un mejor Ecuador. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El Club de ONU Debate Oratorio se siente feliz y contento en cierta parte de la invitación y la acogida que se ha tenido por parte de la Universidad de San Francisco. De igual manera, insta e invita al Club de Debate Oratoria a conocer más propuestas y eventos que existen por parte del club y reiterar su agradecimiento. Particularmente, se siente preocupado en el tema del desconocimiento por parte de los panelistas de la fecha que tenemos por votar, es el 2 de abril, estimado panelista. Es importante reconocer, es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque se da apertura a que simplemente son dos neoliberales que quieren acumular la riqueza que ha venido dándose por varios años a nivel del Ecuador. Una pregunta sí, y para cerrar, el Ecuador se ha transformado radicalmente, sin duda, ha recuperado la garantía de Estado hacia el Ecuador. Sin más que decir, les agradece y muy buenas noches con todos.
como mi compañero de bancada, quiero enviar un mensaje de unión. Yo no quiero vivir más en un país del sí y del no, del correísta y del opositor, del burro y del borrego, de la izquierda y de la derecha. Yo les invito a vivir en un país unido, a un Ecuador, para todos los ecuatorianos y la gente extranjera que viene y nos acompaña aquí en nuestro país. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un país diferente. Pero lo que sí quiero y por lo que sí voy a luchar incansablemente, sin importar lo que pase este domingo, es por un país más libre, por un país donde yo pueda salir y decirle al presidente lo que tenga que decirle. Y quiero terminar mis intervenciones contándoles una historia. Cuando a la hija de Peña Nieto, a la señorita Enrique Petrellini, le escribieron una carta diciéndole: sí, tu padre puede ser muchas veces tratado injustamente, pero ese es el costo de ser un funcionario público. Y eso es lo que tenía que haber aprendido Correa, no cohibirnos la libertad. Ese fue su costo por haber asumido la mayor magistratura de este país. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado, ya como lo había manifestado, a este excelente evento. La verdad es que lo único que les puedo decir a todos ustedes que en este momento nos están viendo es la necesidad de continuar con este cambio, la necesidad de continuar con la lucha de los derechos de los más necesitados. Hay que dejar a un lado a esas personas que únicamente se preocupan por intereses individuales, a esos sectores que únicamente se han preocupado por acumular mayor cantidad de dinero. La verdad es que vivimos en un país que ama y odia con pasión. Creo que es necesario el que nos unamos y disfrutemos de esta fiesta cívica este 2 de abril, pero de igual forma seamos un poco más razonables, más meticulosos con la decisión que vamos a tomar. Vemos a la oposición que cuestionaba a la supuesta presidenta de la Asamblea por no tener un título de tercer nivel. Pero claro, le quieren dar el voto a Guillermo Lasso, que es un simple bachiller. Qué lástima que vivamos en un país de incoherencias. Una vez más, muchas gracias a todos por participar en este espacio de diálogo democrático. Mi nombre es Micaela Mendoza y con esto nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Pueden estallar. Cortado la Ya digo yo.